Me gustaría empezar este día, ya que nos acercamos a la celebración de la Pascua, leyendo una cita de un libro titulado A través de la tierra de Babilonia, publicado por primera vez en 1939. Es uno de los pocos libros que conservo de la pequeña colección de mi padre. Él no tenía una gran biblioteca, pero por alguna razón yo terminé con este libro en particular y durante muchos años no le presté mayor atención. Pero he aquí una cita de ese libro. Hace una pregunta. A través de la tierra de Babilonia por Leonard Pearson. ¿Estuvo Cristo 3 días y 3 noches en la tumba? El Viernes Santo es el día que generalmente se guarda para conmemorar su preciosa muerte y sepultura, pero si realmente fue sepultado un viernes y resucitó el domingo por la mañana, entonces como máximo su cuerpo habría permanecido en la tumba por unas 37 horas. La Biblia no dice en ninguna parte que Cristo haya muerto un viernes, sino que sufrió como la verdadera Pascua, y por lo tanto esta debió ocurrir el 14 del mes de Nisán. En el año del sacrificio de nuestro Señor, el 14 de Nisán cayó en miércoles. En Oriente el tiempo se cuenta de sol a sol, y luego él hace la cuenta. De la puesta del sol del miércoles a la puesta del sol del jueves, un día. De la puesta del sol del jueves a la puesta del sol del viernes, un día. Y de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado, un día. De manera que tenemos el periodo completo de 3 días y 3 noches, y temprano antes de la salida del sol la tumba ya estaba vacía y nuestro Señor había resucitado. En el relato evangélico se hace mención del sabbat o sábado, y se ha asumido como si se tratara del sabbat semanal, cuando en realidad se trataba del sabbat de Pascua. En otras palabras, hay 2 sábados o sabbats en la semana pascual. Si quieren verlo, está en Juan 19:31. A eso se refiere. Estas son las palabras de Leonard Pearson. Este hombre se interesó por la arqueología. Estudió en la Universidad de Cambridge y pasó un tiempo, creo que entre 1930 y 1950, viajando por Palestina e Irak, llevando a la gente a visitar yacimientos arqueológicos. ¿De dónde sacó su comprensión sobre los últimos días de Cristo, cuando la mayoría de sus contemporáneos no habrían estado de acuerdo con él? Tal vez de otro autor inglés, cuyo nombre ya conocemos. En la Iglesia nos referimos a menudo a él en épocas anteriores, E. W. Bullinger, quien escribió, por cierto, el Compañero de la Biblia o el Companion Bible de 1910. Y allí dice lo siguiente: la Escritura nos proporciona ciertos hechos y puntos fijos que, tomados en conjunto, nos permiten, y luego señala 3 puntos. Primero, determinar los acontecimientos que llenaron los días de la última semana de la vida de nuestro Señor en la tierra. 2. Fijar el día de su crucifixión. Y 3. Determinar la duración del tiempo que permaneció en la tumba. Las dificultades relacionadas con estos 3 puntos han surgido de otras 3 cosas. Primero, de no haber tomado nota de estos puntos fijos. 2. Del hecho de que los gentiles, y con ello se refiere a los no judíos, no estaban familiarizados con la ley relativa a las 3 grandes fiestas del Señor. Y 3. De no haber contado los días como comenzando unas 6 horas antes que el nuestro, y corriendo desde la puesta del sol hasta la puesta del sol, en lugar desde la medianoche hasta la medianoche. Para eliminar estas dificultades, dice el autor, debemos señalar: 1. Que el primer día de cada una de estas 3 fiestas, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, era una santa convocación, un sabbat, en el que no se debía hacer ningún trabajo servil. Él menciona aquí Levítico 23:7, 24:35, y nos invita a compararlo con Éxodo 12:16, que habla de la Pascua. Aquel sabbat y el día de gran solemnidad de Juan 19:31 era la santa convocación, el primer día de la fiesta, que eclipsaba bastante al sabbat o sábado semanal ordinario. Los judíos lo llamaban Yom Tov, que significa Yom, día, y Tov, bueno.
literalmente día bueno o buen día. Y este es el saludo de ese día en toda la judería hasta nuestros días. Se dicen unos a otros en ese día, Yom Tov, o buen día, dice él. Este gran sábado o gran sabbat, habiendo sido confundido desde los tiempos primeros con el sábado semanal, ha llevado a toda la confusión. Cuando se compara este tipo de material con los libros populares, artículos de noticias, revistas de noticias, películas y programas de televisión de hoy sobre este tema, uno se da cuenta de lo que falta. Pearson y Bollinger eran hombres que realmente creían en la Biblia, al menos en lo que respecta a este asunto. Le tomaban la palabra a Dios, aunque es probable que no tuvieran razón en muchas otras cosas debido a algunos prejuicios confesionales. Por ejemplo, Bollinger era ministro de la Iglesia de Inglaterra, y en la medida en que siguieron cuidadosamente las Escrituras, llegaron a una interpretación correcta. Como ejemplo de parcialidad confesional en este sentido sobre los acontecimientos de la última semana de la vida de Cristo, mencionaré las conclusiones de otro, un monje benedictino cuyo trabajo sobre la ambientación de los evangelios he apreciado en general y a quien conocí, junto con otras pocas personas que recuerdan esta historia, en Israel junto al mar de Galilea hace unos años. Su nombre, Bargil Pixner. Él había llegado a la conclusión de que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos un martes por la noche, lo cual es correcto, pero sostenía que la crucifixión tuvo lugar un viernes. Dijo que, de acuerdo con los esenios, Jesús celebró la Pascua según el calendario solar. Cuando le mencioné que había 2 sábados en esa semana, cortó bruscamente la conversación. Eran alrededor de las 4 de la tarde, y desapareció en el interior del monasterio diciendo que era tiempo de sus oraciones vespertinas. Supuse que era una pregunta muy complicada que, de ser respondida, comprometería sus convicciones confesionales. Imagínense celebrar la Pascua en esas condiciones. Él no podría haberlo hecho, ¿verdad? Pero aparte de todo esto, es más bien el escepticismo y la incredulidad la clave de mucho de lo que oímos y vemos sobre este periodo del año, la Pascua, en la religión hoy en día, en el ámbito público, especialmente cuando se refiere a Jesús y a la iglesia primitiva. Me sorprende que esto sea tan diferente de lo que recibimos en la Pascua. Hay una honestidad y una convicción elementales acerca de los días venideros y de los acontecimientos que representan, que es difícil de minimizar. Faltan unas pocas semanas para la Pascua y los días de los panes sin levadura, y es oportuno repasar algunas de las lecciones vitales que podemos extraer de ellos, de este mensaje, simplemente tomando a Dios al pie de la letra. Un tema a considerar a lo largo del sermón. ¿Cómo tomamos a Dios al pie de la letra en lo que se refiere a lo que entendemos sobre la Pascua? Pensar de antemano en lo que oiremos y en lo que se nos recordará nos ayudará a sacar mucho provecho de este primer día santo del año. Es hora, si se quiere, de tomarse un tiempo para detenerse y reflexionar, para dejar de lado, si ustedes son como yo, todas las distracciones que nos ocupan. La repetición anual es fundamental para mantenernos centrados en el plan de Dios y en cómo se aplica ahora a cada uno de nosotros. Por eso quiero considerar varios temas relacionados con la Pascua. Los he agrupado en grupos de 3, por así decirlo. Hay 4 grupos de 3, por si quieren seguir este mapa. El primero, pecado, sacrificio y perdón. Pecado, sacrificio y perdón. La Pascua significa el punto de partida de nuestro viaje espiritual adulto. Digo adulto porque hay un número de niños y jóvenes aún no bautizados aquí que también han comenzado su viaje espiritual, pero aún no son adultos. Sabemos que están apartados para un uso futuro y, si así lo desean, cuando tengan edad para asumir ese compromiso, podrán hacerlo. Sabemos que son santos o santificados, como lo dice 1 Corintios 7:14. Pero, para los bautizados,
La Pascua del Nuevo Testamento refleja el inicio de nuestro camino espiritual, con su énfasis en la muerte de Cristo y nuestra aceptación de ésta para pagar el precio del pecado en nuestro lugar. Aunque Dios siempre está dispuesto a escucharnos, a oírnos, es el pecado el que limita nuestro acceso a Él. Isaías lo expresó de esta manera. En Isaías 59:1. Está hablando, por supuesto, al Israel del antiguo pacto, pero el mismo principio se aplica. Dice Isaías 59:1 y 2, He aquí, que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, sino que son las iniquidades de ustedes las que han apartado de su Dios, las que los han apartado de su Dios, y sus pecados han escondido de ustedes su rostro, para que Él no los escuche. En el primer capítulo de Isaías, Dios había planteado el mismo punto acerca de no escuchar a su pueblo a causa del pecado, del que no se había arrepentido. Allí expresó que aborrecía la observancia del sábado y de los días santos, combinada con el pecado continuo. Eso está en Isaías 1, del 13 al 15. Dice allí, no me traigan más sacrificios vanos. El incienso es abominación para mí. Las lunas nuevas, los sábados y la convocación de asambleas, ya no puedo soportar la iniquidad y la reunión sagrada. Versículo 14. Tus lunas nuevas y tus fiestas señaladas, mi alma las aborrece, son una molestia para mí, estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendas tus manos, esconderé de ti mis ojos. Aunque hagas muchas oraciones, no te oiré. Las manos de ustedes están llenas de sangre. Nosotros no queremos estar, y no me cabe duda al respecto, en esa misma situación, en la situación en la que Dios no nos escucha. La preparación para la Pascua nos permite presentarnos ante Dios durante este tiempo en el estado de ánimo adecuado, y de hecho debemos hacerlo. En la expresión más amplia del propósito de Dios para nosotros, entonces, debemos darnos cuenta de que sin la aceptación del sacrificio voluntario de Cristo de su propia vida en nuestro lugar, no habría perdón de los pecados, y lo que es más importante, no habría forma de progresar espiritualmente. Pablo aclara en Romanos 4:25 que Cristo fue entregado a causa de nuestras ofensas, en griego transgresiones o pecados, y resucitado a causa de nuestra justificación. Somos nosotros los que provocamos la necesidad de su muerte, aunque no estábamos vivos entonces. La verdad es que su sacrificio por nosotros ocurrió en el pasado, pero aún debe ser aplicado, porque la pena del pecado es la muerte eterna, a menos que el precio sea pagado por una víctima inocente. Pero observen también que Él resucitó para nuestra justificación. Él está vivo, prueba de la aceptación de Dios de su sacrificio, para que podamos seguir siendo justificados delante de Dios. Solo así es posible. Este nivel de comprensión no era algo que los hijos de Israel pudieran entender. Acabo de utilizar el término Pascua del Nuevo Testamento, porque hay una gran diferencia entre la forma en que observaban la Pascua bajo el antiguo pacto y la forma en que lo hacemos hoy. No solo eso. Y aunque hay temas en paralelo, por ejemplo, somos liberados de la esclavitud, reconocemos el sacrificio del Cordero, guardamos un memorial, el significado que debemos extraer de la ceremonia de la Pascua es diferente. Así es como Dios describió lo que sucedería en aquella primera Pascua. Vamos a Éxodo 12, versículos 12 y 13. Vamos allá. Éxodo 12, 12 y 13. Leo de la Reina Valera 2015. Porque aquella noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, así hombres como animales, y contra todos los dioses de Egipto haré juicio. Yo soy el Señor. Ahora la sangre les servirá de señal en las casas donde estén, y cuando yo vea la sangre, pasaré de ustedes, y la plaga no caerá sobre ustedes, para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto.
Ciertamente podemos captar, después de ocurrido, el simbolismo de Cristo como Cordero de Dios, pero nosotros estamos en una posición muy privilegiada. Los antiguos israelitas no podían comprenderlo. Todavía no era el momento. Estaban esclavizados, habían pasado varios cientos de años desde los días de Abraham, Isaac y Jacob. La comprensión de su papel como pueblo de Dios parece haberse vuelto muy limitada y estaba a punto de serles reintroducida. Pero después de este evento inicial debían observar la Pascua del antiguo pacto como un memorial. Vamos a Éxodo 12, versículo 26, y notemos lo que ellos debían recordar. Éxodo 12, 26 y 27. Y cuando los hijos de ustedes les pregunten, ¿qué quieren decir con este ritual? Tal vez nuestros hijos también nos hagan esa pregunta hoy. Ustedes dirán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y liberó a nuestras familias. Entonces el pueblo inclinó la cabeza y adoró, es decir, estaban sumisos y de acuerdo. Por grande que fuera esa liberación, sin embargo, participamos en la Pascua del Nuevo Testamento, o mejor dicho, del Nuevo Pacto, con un significado y una importancia mucho mayores. Vemos una expresión de este significado mucho más amplio en el Evangelio de Juan. Me gustaría que fueran a Juan 1, y ahí veremos tres secciones. Juan 1, versículo 29. Al día siguiente Juan, es decir, el Bautista, vio a Jesús, que venía hacia él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Luego, en el versículo 35 de ese mismo capítulo, al día siguiente, Juan estaba de pie con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y nuevamente en el versículo 40 de ese mismo capítulo, uno de los dos que oyeron hablar a Juan y le siguieron era Andrés, hermano de Simón Pedro. Encontró primero a su propio hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Se les había presentado la verdad de que el Mesías, el Cordero de Dios, quitaría la pena de todo pecado. ¿Tenía Juan el Bautista en mente la profecía de Isaías sobre el Mesías, inspirándose para establecer la conexión con alguien de quien el antiguo Israel había oído hablar? Isaías 53:7 indicaría esa conexión. Vamos allá, a Isaías 53:7. Y leemos ahí, fue oprimido y afligido, y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Este es el mismo pasaje que Felipe explicó al etíope que volvía del templo, volvía de Jerusalén. Y aquí se hace una conexión. En otras palabras, en el Nuevo Testamento tenemos entendimiento dado en cuanto a lo que se estaba hablando en el libro de Isaías. Esto lo encontramos en Hechos 8. Hechos 8, del 30 al 35. Entonces Felipe corrió hacia él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré si no me guía alguien? Es como, qué curioso que lo preguntes. Es un momento de esos. Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara con él. El lugar de la escritura que leyó fue este. Fue llevado como oveja al matadero y como cordero ante el trasquilador. Enmudeció y no abrió la boca. En su humillación le fue quitada su justicia. ¿Y quién declarará su generación? Porque su vida fue quitada de la tierra. Entonces el eunuco respondió a Felipe y dijo, yo te pregunto, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro hombre?
Entonces Felipe abrió la boca y comenzando por esta escritura, le predicó a Jesús. Así que a este etíope se le hace una conexión muy clara entre el cordero que va a ser sacrificado y que Cristo es el Cordero de Dios. Pero también habló de la conexión de Cristo con el Cordero Pascual. Se captan cosas muy interesantes si se lee esto, no solo buscando esta conexión con el Cordero. Hay algunos otros comentarios interesantes aquí. Vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que ustedes no fueron redimidos con cosas corruptibles, como plata u oro. ¿No? Se podía redimir algo pagando dinero, como plata u oro, redimidos de su conducta sin rumbo, recibida por tradición de sus padres. Un comentario muy importante sobre el tipo de conocimiento que teníamos. Digamos incluso sobre este tema antes de que Dios nos introdujera en su verdad. Conducta sin rumbo recibida por tradición de nuestros padres. Pienso en el monje benedictino en este momento. ¿No? Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí nos remitimos al Éxodo 12. Cuando Pablo había escrito a la iglesia de Corinto a mediados de siglo, un poco antes de que Pedro escribiera lo que escribió, había hablado de Cristo con palabras que también se relacionan con el tiempo venidero del año, con este tiempo del año que se acerca, esta época del año. Primera de Corintios 5, versículos 7 y 8. Conocemos muy bien este texto. Dice, por tanto, limpien la vieja levadura, es decir, las costumbres pecaminosas, esa es la vieja levadura, para que sean una masa nueva, ya que en verdad son sin levadura, porque en verdad Cristo, nuestra Pascua, nuestro Cordero, podríamos incluir, fue sacrificado por nosotros. Por tanto, celebremos la fiesta de los panes sin levadura. No con la vieja levadura, con esas viejas costumbres pecaminosas, ni con la levadura de malicia y de maldad. Un estado de ánimo, una actitud corrupta, una mente corrupta, sino con el pan sin levadura, de la sinceridad y la verdad. Tomando un acercamiento muy diferente a lo que es la vida, cómo nos analizamos a nosotros mismos tiene que ser en sinceridad y en verdad. En el libro de los Hebreos encontramos material extenso sobre sacrificios, sobre el pecado y el perdón, sobre la sangre derramada de Cristo y el antiguo y el nuevo pacto. Lo que vamos a leer se refiere al sacrificio expiatorio de Cristo. Es una referencia aparte de la ceremonia del día de la expiación, pero lo relaciona con la muerte de Cristo en el momento de la Pascua. Y tenemos un par de menciones en las temporadas anuales de días santos del sacrificio de Cristo, ¿no es así? Tenemos una en la primavera y otra en el otoño. Esto se debe a que la ceremonia en Levítico 16 preveía tanto el sacrificio de Cristo como el destino de Satanás. Los días santos de primavera se relacionan con el pasado y el presente, mientras que los días santos de otoño se relacionan con el futuro. Leemos del sacrificio de Cristo en la primera temporada de días santos y también en la tercera, en expiación. Su sacrificio afecta tanto a las personas del pasado y del presente como a las del futuro. Vamos a Hebreos 9, versículos 12 y 15. 12 al 15, perdón. Está hablando precisamente del sacrificio de expiación, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, como hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación, sino con su propia sangre, la de la Pascua. Entró, hablando de Cristo, una vez para siempre, de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la vaquilla, aquí pasamos a otro tema,
Se menciona la expiación y también la ceremonia de la novia roja, de la vaquilla roja. Esta ceremonia de la vaquilla roja servía para liberar a la gente de la contaminación por cadáveres. Así que está hablando de todas estas formas diferentes de purificar la carne, como dice a continuación, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará las conciencias de ustedes. No solo purificar la carne, sino limpiar la manera en que pensamos y tener perdón por lo que hemos hecho en nuestras mentes y en nuestras acciones. Limpia las conciencias de ustedes, de obras muertas, para servir al Dios vivo. Y por esta razón Él es mediador del nuevo pacto, por medio de la muerte, para la redención de las transgresiones bajo o en conexión con el primer pacto, para que aquellos que son llamados puedan recibir la promesa de la herencia eterna. Tenemos aquí pues toda una teología que se explica en términos que van mucho más allá de lo que entendía el antiguo Israel. En la Pascua comían un cordero o un macho cabrío, parte de cuya sangre se había untado en los dinteles y postes de sus puertas, como símbolo de su identidad no egipcia, para que el ángel de la muerte literalmente pasara por encima de sus casas y preservara a sus primogénitos, la vida física, esta vida, pero no estaban aceptando la muerte de un Salvador en su lugar. Su protección era de la muerte física por una sola vez. Nosotros, por otro lado, estamos bajo la protección de la muerte eterna requerida como pena por el pecado, proporcionada por el cuerpo quebrantado y la sangre derramada del Cordero de Dios Jesucristo. Y como vemos en Hebreos, la aceptación de ese sacrificio en sangre también confirma que hemos entrado en un nuevo tipo de relación, un nuevo pacto. Vamos a Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión o perdón de los pecados. El antiguo pacto queda atrás por la muerte de Cristo por nosotros. Nuestros pecados son pasados por alto, perdonados, permitiéndonos un acceso al Padre que nunca experimentaron los antiguos israelitas. Así pues, pecado, sacrificio y perdón. Tres temas sobre los que debemos reflexionar al acercarnos a la Pascua. Veamos ahora tres más: humildad, compromiso y servicio. Y aquí vamos de nuevo. Siempre terminamos hablando de humildad en estos días, ¿no es así? Morir voluntariamente en lugar de otro requiere una humildad que normalmente no poseemos. Vamos a Romanos 5, versículos 6 al 8. Romanos 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Le tomamos la palabra a Dios? ¿Realmente creemos que hemos sido perdonados? ¿Podemos creerlo? A menudo mencionamos esto en la noche de la Pascua porque muchos de nosotros todavía nos sentimos culpables y vivimos culpables de algunas cosas. Cuando éramos débiles, dice, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Versículo 7, porque apenas morirá uno por un justo, aunque tal vez por un hombre bueno alguien se atreva incluso a morir. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, malvados, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Esto sucedió antes de que supiéramos qué era lo que estábamos haciendo mal. Este es el humilde estado de ánimo que Cristo mostró, porque Él estaba totalmente comprometido y era sumiso al camino de su Padre. ¿Cómo llegamos a este nivel de humildad? Tenemos que estar totalmente comprometidos con el Padre y con su camino. No hay otra manera de llegar ahí. No hay otra manera. Lucas 22,
empezando en el versículo 40, dice: Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Oren para que no caigan en tentación. Y apartándose de ellos como un tiro de piedra, se arrodilló y oró, diciendo: Padre, si tú quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros debemos tener la misma clase de mente obrando en nosotros. Esa misma mente que Jesús tuvo en ese momento es la misma mente que se requiere de nosotros en nuestra vida. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Hablando de esta mente que obra en nosotros, dice así: haya pues en ustedes este sentir, esta mente, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a la que aferrarse, sino que no se tuvo a sí mismo en ninguna estima, cero estima. Pero en nuestro mundo es distinto. Siempre estamos pensando, pues, sería bueno ser reconocido por lo que he hecho, por la buena persona que soy. Pero no es de eso de lo que se habla aquí. Dice que se despojó a sí mismo de su naturaleza de Dios y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Al servir a Dios y a los demás, a nosotros se nos pide que adoptemos ese mismo planteamiento de sacrificio ante la vida. No hay otra manera de decirlo. No podemos hacerlo más fácil, ¿no es así? Eso es lo que dice. Así es como lo dice. Se trata de desprenderse de uno mismo para ayudar a los demás. No solo sepamos, entendamos esto. Preparémonos para hacerlo así, para vivir así, desprendiéndonos de nosotros mismos para ayudar a los demás. En la ceremonia de la Pascua, por supuesto, simbolizamos nuestro compromiso con tal nivel de servicio, haciendo lo que Cristo hizo en su última noche de Pascua, haciendo algo sencillo: lavar los pies de otra persona, de uno de nuestros hermanos. Lo hacemos simbólicamente durante el servicio de la Pascua. Cristo expresó el significado de este acto a sus discípulos en Juan 13, del 12 al 17. Está Jesús en la última Pascua con sus discípulos, cuando instaura los nuevos símbolos. Y dice así el versículo 12: Así que cuando les hubo lavado los pies, tomado sus vestidos y vuelto a sentarse, les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Es decir, ¿qué sentido tiene hacer esto que he hecho? ¿Tienen idea de lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. En ese sentido, soy el superior de ustedes, dijo. Y si yo, el señor y maestro de ustedes, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Eso podría ser algo que les resultara un poco más difícil, ¿no? Bueno, podría uno decir, yo puedo imaginarme lavando los pies de Cristo, pero lavar los pies de otra persona, de uno de mis hermanos. La orden es: ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y este es el punto. Versículo 15: Pues ejemplo les he dado, para que hagan como yo he hecho con ustedes. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen, si siguen haciéndolo, si mantienen ese estado de ánimo con otra persona. Esta bendición por hacerlo se refiere no solo a la acción anual, sino a un compromiso de por vida, de cada día, a cada momento, de servir a otras personas. La actitud de Cristo lavando los pies de los discípulos. Esa es nuestra actitud de vida. El tipo de servicio que prestamos se define a veces como la tarea ingrata. ¿Estamos dispuestos a realizar esta tarea ingrata? Aquella por la que no hay reconocimiento, no hay recompensa, no hay aplauso, no hay fotografías en las que aparecemos en primera plana en los periódicos. Nadie se da cuenta
de que lo hemos hecho. Hacer de buena gana lo que es necesario, con buen ánimo, con gozo lo que es necesario, lo que debemos hacer, de poca monta o no, para ayudar a otra persona, a menudo cuando nos resulta más inconveniente. Pero esperen, todavía hay algo más, porque esto no solo incluye a la iglesia, incluye a toda la humanidad. Vamos a Lucas 6. No se detiene en la iglesia, va hacia toda la humanidad. Lucas 6, 27. Empecemos en el 27. Pero yo les digo a ustedes que escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los ultrajan. Probablemente todos hemos sufrido algo de esto. Hay que orar por ellos, dice Jesús. Al que te golpee en una mejilla, ofrécele también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Da a todo el que te pida. Y al que te quite tus bienes, no se los pidas de retorno. Y lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes también con ellos. Pero si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? O sea, ¿qué tiene eso de sorprendente? Porque aún los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque aún los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. En cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque se están volviendo semejantes a Él, porque Él es bondadoso con los ingratos y malos, es bondadoso con los malos, es bondadoso con los ingratos, con los que no agradecen todo lo que reciben de parte del Padre. Versículo 36. Sean pues misericordiosos, bondadosos, llenos de amor, como también su Padre es misericordioso. Esto es muy poderoso, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra visión del mundo? ¿Qué pensamos de esa gente de allá afuera? Dios es bueno con ellos, agradecido, amable y servicial, incluso con los malvados. Estamos llamados a aprender ahora la obra del servicio. Son actos de amor, de misericordia, de compasión, de ayuda desinteresada, comprometiéndonos a ello con el propósito más elevado de ayudar a toda la humanidad, hacia y en el futuro reino de Dios en la tierra, no solo cuando estemos en el reino, sino desde ahora, para ser luz para ellos, ser testimonio para ellos hacia el reino de Dios. Efesios 4:12. Efesios 4:12. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del servicio. Para eso estamos siendo capacitados, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso que estamos siendo entrenados y cómo estamos siendo entrenados. Estas oportunidades que tenemos en esta vida, en cualquier nivel, en nuestras familias, entre nosotros como iglesia, con el mundo exterior, oportunidades para la obra de servicio. La mente detrás del trabajo de servicio está bellamente expresada en Romanos 12. Veamos el contexto. Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Así que hermanos, les ruego, les suplico, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, es decir, como una ofrenda, no de grano, no de un animal, no de aceite, no de dinero, nuestras vidas, nuestros cuerpos, una ofrenda viva, santo, agradable a Dios, ese sacrificio vivo, que es su culto racional, es decir, que es nuestra adoración espiritual, es un tipo de adoración, una forma de adoración. Y no se conformen a este mundo, es decir, no piensen acerca del mundo de la manera en que el mundo piensa acerca de sí mismo. Ese no es nuestro estándar, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La manera en que pensamos acerca de todo debe ser distinto. ¿Cuál es el estándar, Jesús?
la mente de Cristo, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo probamos haciéndolo. Mientras no hacemos, no podemos comprobarlo. Y vemos el fruto de ello, vemos los resultados de ello. Aquí vemos que el sacrificio, uno de los temas anteriores, es el fundamento de todo pensamiento y acción correctos. Debemos convertir nuestras vidas en ofrendas, adorando a la manera de Dios, y adorando de esta manera a Dios. A continuación viene la humildad, Romanos 12, 3 al 5, porque digo, por la gracia que me ha sido dada, a todo el que está entre ustedes, Pablo está hablando de su propia experiencia cuando lo dice así, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Probablemente Pablo tenía motivos para hacerlo. Él piensa en su pedigrí, ¿no?, en su gran calidad como humano cuando era, um, cuando era judío practicante, antes de convertirse a la iglesia. Él es un intelectual, es doctor de la ley, ha sido entrenado en esta escuela, habla varios idiomas, conoce las escrituras hebreas de cabo a rabo y de arriba abajo, lo sabe todo. Era fariseo, hijo de fariseos, puro entre los puros, pero tenía que darse cuenta de que no debía pensar de sí mismo más de lo que debería pensar, sino pensar sobriamente, dice, o con seriedad, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que tenemos muchos miembros en un solo cuerpo, y aquí llega a este punto, llega al servicio a otras personas, sigue volviendo a lo mismo, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás. Tenemos muchos miembros en un solo cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Aquí leemos sobre las diferencias individuales que contribuyen a la unión y no a la división. Diferencias individuales que contribuyen a la unión y no a la división. Porque muy a menudo la respuesta natural es resaltar las diferencias, ¿no es así? Eso es lo que nos gusta hacer por naturaleza, porque eso nos da una sensación de superioridad sobre los demás, porque mi diferencia es mejor que tu diferencia, y la forma en que yo soy diferente es más importante que la forma en que tú eres diferente. Es una locura, pero la mente de Dios en acción permite diferencias, en cambio, que contribuyen al bien común. Todos somos diferentes y aportamos de esa diferencia para el bien común, como los miembros del cuerpo al cuerpo en sí. A continuación veremos con más detalle cómo los dones o talentos individuales pueden ayudar a los demás por medio del Espíritu de Dios en acción, no por medio del Espíritu humano en acción en estas interacciones o intercambios. Vamos al versículo 6 de Romanos 12. Teniendo, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada. No nos corresponde a nosotros decir que no nos gusta el don de otra persona. No podemos ir y decir, pues a mí no me gusta lo que ellos hacen. No me gusta el don que Dios le ha dado. Creo que son demasiado entusiastas, siempre están metidos en todo. ¿Cuál es la crítica que se debería hacer, que se desea hacer? Ya se nos ocurrirá alguna. Cuando queremos criticar, encontramos que criticar. Versículo 6, pues teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, usémoslos. Si de profecía, profeticemos conforme a nuestra fe. Esto de profecía se refiere a enseñanza o de ministerio, y está realmente hablando de servicio, del servir, del brindar un servicio. Si del ministerio, usémoslo en nuestro servir o ministrar. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Se puede ser una persona que anima a otro. Exhortar es llenar de ánimo, de entusiasmo. El que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Siempre pienso que esto es interesante. Se puede ser misericordioso de una manera miserable, con tristeza, con mezquindad tal vez. Pero hay que estar alegre si se está siendo misericordioso, es lo que dice. Un comentarista, West, señala,
en su libro Palabras del Nuevo Testamento griego para el lector en lengua inglesa. Dice ahí, ministerio, la palabra que se traduce ministerio, es diaconía, y es una de las palabras griegas para designar a un siervo, a un criado, a un sirviente. Esta palabra representa el nivel al siervo en su actividad. La exhortación es que el que presta servicio, el que ayuda a los demás, haciendo una actividad propia de un siervo, lo haga en el ámbito o esfera en el que Dios lo colocó y para el que Dios le dio un don. Moule, M-O-U-L-E, otro comentarista, dice que esta palabra, diaconía, que se traduce ministerio, aquí puede incluirse casi cualquier obra que no sea la de la expresión inspirada o la de obrar milagros, es decir, la enseñanza y hacer milagros. Otro autor comenta una actividad de naturaleza práctica, ejercida en acción, no en palabra. Se trata de hacer, de servir, de actuar como siervo, haciendo cosas físicas, materiales por los demás. Es un hombre sabio aquel que se mantiene dentro de la esfera de servicio para la que Dios le ha capacitado y no invade algún otro campo de servicio para el que no está capacitado. Y eso también, por decirlo así, tiene que ver con el compromiso, con la tarea que tenemos entre manos, el servicio, y con la humildad a la hora de llevarla a cabo. Vamos al siguiente grupo de 3 temas: libertad, autoexamen y vida nueva. Libertad, autoexamen y vida nueva. Por supuesto, todos sabemos que la noche de Pascua es seguida por la noche de guardar, la noche de ser muy observada, el inicio de los 7 días de los panes sin levadura. Eso está en Éxodo 12, vamos allá. Éxodo 12, 37. Entonces los hijos de Israel partieron de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. También subía con ellos una multitud heterogénea, rebaños y manadas y mucho ganado, y cocían tortas sin levadura de la masa que habían traído de Egipto, porque no estaba leudada por cuanto habían sido expulsados de Egipto, y no podían esperar, ni habían preparado provisiones para ellos. La permanencia de los hijos de Israel en Egipto fue de 430 años, y aconteció que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, ¿tomamos a Dios la palabra? Eso es lo que él dice. Aconteció que todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es una noche de solemne observancia al Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Libertad. Esta es la noche del Señor, una observancia solemne para todos los hijos de Israel a través de sus generaciones. Es importante señalar que era una noche de observancia solemne o de vigilancia, una noche de vigilancia de Dios o de velar por ellos. Dios velando por el pueblo. Es nuestra tradición recordarlo reuniéndonos para comer, pero no se trata de hacer la comida más cara y opulenta posible, excluyendo el recuerdo de lo que sucedió aquella noche. A veces nos podemos desviar un poco del tema, y si lo hiciéramos así resultaría contraproducente. El equilibrio y la perspectiva son importantes. En la comida los anfitriones deben leer lo que sucedió para que haya un contexto para nuestra celebración. Nos regocijaremos esa noche nuevamente este año, recordando nuestra liberación de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. De eso se trata en realidad. Tal como el antiguo Israel seguramente se regocijó de su liberación de la esclavitud en Egipto, la tierra simbólica del pecado. Cuando comenzó la noche de guardar durante la semana de la crucifixión, el cuerpo de Jesús ya estaba en la tumba, esperando su resurrección. Esa noche de guardar, él estaba muerto. Su muerte unas horas antes abrió el camino a la liberación del pecado y su inminente resurrección significaría la esperanza de la vida eterna. Romanos 6, 22. Seguimos leyendo de Romanos 6. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y habiéndose convertido en esclavos de Dios,
tienen su fruto para la santidad, y el fin, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pan sin levadura también forma parte de la temporada como recordatorio. Éxodo 13:3. Y Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de servidumbre, porque con la fuerza de su mano los sacó el Señor de este lugar. No se comerá pan con levadura. En este día en que ustedes salen, en el mes de Abib, y cuando el Señor los introduzca en la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los heveos y de los jebuseos que juró a sus padres darles, una tierra que emana leche y miel, ustedes celebrarán esta fiesta en este mes. 7 días comerán panes sin levadura, y el séptimo día habrá fiesta para el Señor. Se comerán panes sin levadura durante 7 días en celebración de la libertad, en celebración de que Dios cumple su promesa, en celebración de la liberación. Versículo 8: y aquel día se lo contarás a tu hijo diciendo: esto se hace por lo que el Señor hizo por mí cuando subí de Egipto. Te será como una señal en tu mano y como un memorial entre tus ojos, en tu mente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte el Señor te sacó de Egipto, del pecado. Guardarás pues esta ordenanza en su tiempo, de año en año. Y fue durante los días de los panes sin levadura cuando Cristo resucitó. Quizá esto a veces se nos escapa, lo pasamos por alto, pensamos en el pan sin levadura, pero no pensamos demasiado en la resurrección. En el sábado semanal, dentro de los días de los panes sin levadura, es en el día de reposo, habría tenido lugar la resurrección de Cristo. Debemos recordar que la resurrección tuvo lugar, como Pearson y Bollinger, a la última hora de la tarde del sábado o del sabbat, como ellos dicen. Llegó un momento en el ministerio de Pablo en el que algunos perdieron de vista el hecho de que nosotros también resucitaremos. Es difícil de creer, ¿verdad? Pero perdieron de vista eso, nuestra propia resurrección. Primera de Corintios 15, ¿no? Pablo en su ministerio tuvo que enfrentarse a eso, a esa falta de visión de personas en la iglesia de Corinto, que perdieron de vista que también resucitaremos. Primera de Corintios 15, empezamos en el versículo 1. Por otra parte, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, el cual también recibieron y en el cual están firmes, por el cual también son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, a menos que hayan creído en vano, porque primeramente les he enseñado, lo primero, lo principal que les enseñó, es lo que asimismo recibí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, es decir, 3 días y 3 noches después de su muerte. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Estoy leyendo ahora el versículo 12. Paso al 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vacía, y la fe de todos ustedes también es vacía. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tomémosle la palabra a Dios. Entonces Cristo no ha resucitado, y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana. Aún están en sus pecados. Miren, todo está ligado, todo está junto. Versículo 18. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todas las personas. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos y se ha convertido en las primicias, en el primer fruto de los que durmieron, de los que han muerto. Estos días son también un tiempo especial para el autoexamen y el reconocimiento de nuestra continua necesidad de perdón, a medida que se descubren pecados no vistos, vistos y no vistos, y nos preparamos para el don divino de la vida eterna. Por lo tanto, el autoexamen es fundamental. Sigamos ahí en Primera de Corintios, pero vamos al capítulo 11. Capítulo 11, versículo 28. Pero que cada uno se examine a sí mismo, no a los demás, se examine a sí mismo,
y así entonces coma del pan y beba de la copa, hablando de la Pascua. Gálatas 6:4 lo vuelve a decir. Dice que cada uno examine su propia obra, es decir, su propio progreso, sus acciones, sus pensamientos, y entonces se regocijará solo en sí mismo y no en otro. Esta búsqueda de la perfección nos enfrenta cara a cara con el yo carnal, con la mente natural y con su tendencia a arrastrarnos hacia abajo. Sin embargo, como seguidores de Cristo, debemos caminar en novedad de vida, en vida nueva. Eso es, en vida nueva. Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, 4. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. En el bautismo fuimos sepultados con Él, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Al salir del agua, de la tumba de agua en el bautismo, al salir resucitamos con Cristo. Debemos caminar en novedad de vida. Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, nosotros debemos caminar en una vida nueva. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa grandes cambios. ¿Qué tal estos cambios? Vamos a ver estos cambios que están en Colosenses 3. Algunos cambios en nuestras vidas después de que hemos sido bautizados. Tenemos que trabajar en esto. Colosenses 3, 8. Pero ahora desechen todo esto, es decir, desháganse de todo esto en sus vidas. Ira, la primer cosa que manda en esta serie de versículos es la ira, el enojo, la malicia, la calumnia y palabras soeces de su boca, dice. Y está hablando a la iglesia, hermanos, les está hablando a la iglesia, es un lenguaje fuerte. Gente con años de conversión, muchos de ellos sin duda. Es decir, gente como nosotros. También nos está hablando a nosotros. Versículo 9, no se mientan unos a otros, ya que se han despojado de la vieja naturaleza con sus prácticas y se han revestido de la nueva naturaleza que se renueva en conocimiento según la imagen de su Creador. Efesios 4:20, vamos ahí. Ahí sigue aconsejando, sigue insistiendo, sigue hablando poderosamente para que nosotros caminemos en vida nueva. Efesios 4:20. Pero no aprendieron así de Cristo, si es que le oyeron y fueron enseñados por Él, como la verdad está en Jesús, que se despojaron en cuanto a su conducta anterior del viejo hombre, del viejo ser humano que se corrompe. ¿Quieren saber lo que pasa en el mundo que nos rodea? Se encuentra en un estado de creciente corrupción. Ahí exactamente es donde ustedes y yo no debemos estar, donde no necesitamos estar, donde no queremos estar. Y no dudo que sea un no rotundo en nuestras vidas. No queremos ser parte del mundo en ese sentido, ¿no? Pero produce un buen efecto y un gran impacto reconocerlo. Y si no lo reconocemos, podemos mezclarnos, podemos normalizar el pecado en nuestras vidas. Necesitamos reflexionar, necesitamos meditar en estos días previos a la Pascua. Versículo 22, despojándose del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Son los deseos que tenemos, engañosos, y renovándose en el espíritu de su mente, y vistiéndose del nuevo hombre, de la nueva persona, que fue creada según Dios en verdadera justicia y santidad. Así hemos sido creados, en justicia, rectitud y santidad. Cuarta serie de tres. Cuarta serie de tres. Fe, descanso y valentía o audacia. Tomar a Dios al pie de la letra significa también tener fe y confianza en el futuro que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. En la primera parte de Hebreos leemos sobre Cristo, nuestro sumo sacerdote, sobre la promesa del reino de Dios, sobre la razón del fracaso de Israel y sobre varios otros temas que hemos tocado en este día. Quisiera detenerme brevemente en los capítulos 3 y 4.
Brevemente, lo primero que observamos es que nuestra atención se centra en la fidelidad de Cristo. Este es un punto clave. Podemos tomarle la palabra a Dios, confiar en sus promesas, porque Cristo ha dado el ejemplo de hacer precisamente eso. Ha confiado en el Padre. Cuando luchamos por resistir, y seguiremos luchando por resistir cuando afrontamos los retos de esta vida, y seguiremos haciéndolo mientras estemos vivos, y todos los afrontamos y algunos más que otros en este momento, tenemos un punto de anclaje, tenemos un ancla, Jesús, su ejemplo, su fe, su fidelidad, su rectitud, su confianza en el Padre, entregarse al Padre y confiar en Él. Hebreos 3, como les había dicho, Hebreos 3, vamos ahí. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel al que lo designó, como también Moisés fue fiel en toda su casa. Y en Hebreos está esta comparación o contraste entre lo que el antiguo Israel había hecho, lo que Moisés ha hecho, lo que estaba en el antiguo pacto y lo que Cristo ha hecho, y en el nuevo pacto es un tema continuo. Jesús, dice, fue fiel a aquel que lo designó, como también Moisés fue fiel en toda su casa. Pues éste ha sido tenido por digno de más gloria que Moisés, así como aquel que edificó la casa tiene más honor que la casa misma, porque toda casa es construida por alguien, pero el que construyó todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda su casa, como siervo, para testimonio de las cosas que se dirían después. Pero Cristo como hijo sobre su propia casa, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, es decir, la fe, la fidelidad y el regocijo de la esperanza, en alegría, siempre gozosos por lo que esperamos. A continuación hay una advertencia para no volverse duro de oído, en otras palabras, para mantener la fe, pero permanecer abierto a la dirección, al estímulo y a las promesas, para exhibir fe, fidelidad, confianza en ese sentido. Hebreos 3, siempre versículos 7 al 14. Por tanto, como dice el Espíritu Santo, hoy, si quieren oír su voz, no endurezcan sus corazones como en la rebelión, en el día de la prueba, en el desierto, donde sus padres me pusieron a prueba, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Así que juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Surge ahora un tema muy importante. Versículo 12. Cuidado, hermanos, no sea que haya en alguno de ustedes un corazón perverso de incredulidad al apartarse del Dios vivo. Más bien exhórtense unos a otros diariamente. Anímense unos a otros cada día para hacer ¿qué? ¿Se refiere a corregirnos unos a otros? ¿Juzgarnos unos a otros? ¿A decirnos cosas duras? ¿A criticar unos a otros? ¿A dudar unos de otros? ¿O significa que nos animemos unos a otros? Todos los que estamos en este camino, todos nosotros, animarnos unos a otros para que todos lleguemos a la meta, para que estemos tan preocupados por los demás como lo estamos por nosotros mismos. Seguramente significa esto, todo esto. Versículo 13, pero exhórtense unos a otros cada día, mientras se dice hoy, es decir, hacerlo ahora. No sea que alguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, otro tema de la temporada. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo si mantenemos firme hasta el principio, hasta el fin, el principio de nuestra confianza, es decir, de nuestra fe. Versículo 16 del capítulo 3 de Hebreos. Porque ¿quién, habiendo oído, se rebeló? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quién se enojó él durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? Quienes no entraron en su reposo fue esa clase de gente. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que no obedecieron, a los que no siguieron su camino? En 1 Corintios
10 del 5 al 11, se nos da una lista de problemas que tuvo ese grupo exactamente, para que aprendamos de ellos, para no hacer las cosas que ellos hicieron. Y dice ahí en el versículo 5 de 1 de Corintios 10: sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, y quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron, ni sean idólatras, como algunos de ellos, según este escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó para divertirse. Ni practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos la practicaron, y en un solo día cayeron 23,000 personas. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron, y perecieron por causa de las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Se volvieron idólatras, eran sexualmente inmorales, tentaron a Cristo y se quejaban. Es un conjunto inusual de 4 cosas, ¿no? No se nos ocurriría poner quejarse ahí si estuviéramos escribiendo una lista, ¿verdad? Parece un poco menos problemático que otras cosas que se mencionan. Pero ¿cómo lo ve Dios? Se quejaban y se quejaban y se quejaban, y quejarse era un verdadero problema para el antiguo Israel. ¿Es también un problema para nosotros? ¿Nos quejamos de todo? ¿Nos quejamos y nos quejamos? ¿No vemos a Dios? ¿No vemos sus milagros? ¿No vemos su camino? ¿No vemos su guía? ¿Solo vemos las quejas y más quejas? De vuelta en Hebreos 4 leemos sobre el reino venidero de Dios en términos del descanso de Dios. Hebreos 4. Empiezo en el versículo 1. Por tanto, ya que queda la promesa de entrar en su reposo, tenemos esa promesa por delante y se cumplirá la venida del reino de Dios. Temamos que alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque ciertamente el Evangelio nos fue anunciado a nosotros como a ellos, a los antiguos israelitas, particularmente cuando se acercaban a la tierra prometida la primera vez, cuando entraron los espías. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó, al no estar mezclada con fe o unida en fe, ¿no?, en los que la oyeron. Solo 2 volvieron como espías, con un buen informe. Los demás tenían un problema, les faltaba fe. Decían, no podemos hacerlo. Pues los que hemos creído sí entramos en ese reposo, como él ha dicho. Así que juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios descansó, estableció la idea del reposo, de un reino hecho por él. Versículo 4, porque él ha hablado en cierto lugar del séptimo día de esta manera, y Dios descansó el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en este lugar no entrarán en mi reposo. Así que reposo es un concepto, es lo que él está diciendo. Puesto que por lo tanto queda que algunos deban entrar en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron a causa de la desobediencia, otra vez él designa un cierto día, diciendo en David, hoy, después de tanto tiempo, como se ha dicho, hoy, si quieren oír su voz, no endurezcan sus corazones. En otras palabras, estén atentos a Dios, tómenle la palabra. Él nos ha prometido todas estas cosas, creámoslo. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado descanso, entonces él no habría hablado después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, y la palabra ahí es sabatismos, es decir, por tanto, queda para el pueblo de Dios la observancia del sábado, guardar el sábado, día de reposo o sabat, un sabatismos. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo ha cesado también él mismo de sus obras, como Dios de las suyas. Por tanto, procuremos entrar en ese reposo. Aquí está la gran meta. No sea que alguien caiga según el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Cómo leeremos la Biblia en las próximas semanas? ¿Permitiremos que cumpla esta función de ser viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Leámosla con eso en mente, hagámoslo. Dediquemos algo de tiempo a diario a hacerlo. No dejemos que se acerque el último momento y digamos, oh no, siempre, siempre me pasa lo mismo. Llega el tiempo de la Pascua y no he leído, no me he preparado. ¿Ah? Siempre pasa todo demasiado rápido. ¿Por qué no empezar ahora que faltan algunas semanas para la Pascua y panes sin levadura? Versículo 13. Y no hay criatura oculta a su vista, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, viendo pues que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos firme nuestra confesión, lo que creemos, nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso es ahora, ya. Los días venideros serán un maravilloso recordatorio y una reafirmación de nuestra fe y nuestro futuro si nos preparamos cuidadosamente, diligentemente para ellos, con estos temas en mente.